municipales, encontramos Policía Nacional Civil, encontramos una diversidad de elementos y de autoridades que tratarán de intervenir para darle tratamiento y salvación a los pasajeros y a la carga que pueda afectarse. Encuesta e investigación de accidentes de aviación. Es decir, constante y frecuentemente se hace encuestas sobre este tipo de accidentes y para establecer procedimientos uniformes relativos a las obligaciones y facultades también del fabricante, porque eso va hasta allá también, abarca a los fabricantes, al tipo de materiales que han utilizado en la elaboración y construcción de esas naves, y también las responsabilidades de las autoridades donde sucede el accidente, del estado cuya matrícula lleva la aeronave, a quien hay que comunicar los resultados. Es decir, hay una intercomunicación y hay una serie de investigaciones entre estados, entre fabricantes, entre los dueños o propietarios de la aeronave cuya bandera y matrícula corresponda, y al estado, por supuesto, de esa misma, para realizar investigaciones y ver los resultados. Servicios de información, publicaciones internacionales y regionales, así como locales. Ruidos permitidos en las cercanías de los aeropuertos sobre ciudades. Y seguridad, cuestiones relativas a control de equipaje, artículos que se puedan llevar a cabo, evitar la piratería aérea, etcétera, etcétera, y transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. Estos anexos se llaman también anexos técnicos. Tienen como fin principal la seguridad de operación de los servicios de aviación civil, comercial y particular. Es decir, como se puede ver, para el ejercicio de la aviación civil y comercial, intervienen una serie de elementos que van desde su fabricación hasta poner en vuelo la aeronave en manos de los pilotos que tienen que tener una licencia efectiva y una licencia idónea al grado de compromiso que van adquiriendo con relación a la aeronave que manejarán. Y dentro de ese marco también estarán los diversos anexos, reglamentos técnicos internacionales que revisan puertos, aeródromos, que también tendrán en contacto las investigaciones con relación a los sujetos que intervinieron en el manejo de una aeronave cuando esta misma ha tenido un percance, ha sido objeto de una avería y de un accidente en particular, estando dentro de ellos o partiendo dentro de ellos, involucrando a los mecánicos, a los ingenieros encargados de la supervisión del buen estado de la aeronave, al aeropuerto para ver las condiciones en las que los mismos se encontraban. Es decir,
se analiza una serie de instituciones que intervienen en el tema de aviación civil y fundamentalmente en el caso de accidentes de aeronaves. Esta organización de aviación civil también tiene su estructura importante, que es la que se encarga de velar por el buen manejo, la seguridad, la aplicación del convenio y de los reglamentos técnicos por parte de las diferentes autoridades de los estados. Y en ese sentido se encuentra estructurada de la forma siguiente. Forma parte, en primer lugar, crea un órgano supremo, que es el órgano de las deliberaciones, que es el órgano de los análisis y en las tomas de posesiones, pues, como son la Asamblea General. La Asamblea General, podríamos decir, es el órgano máximo de esta Organización Internacional de Aviación Civil. Cuenta con un consejo, con una comisión de aeronavegación que, como decíamos, tiene a su cargo la investigación de aeronavegabilidad y seguridad de los estados. Y luego tenemos un secretario general, que es el secretario administrativo, que dependerá de la Asamblea General. Dice que esta Organización de Aviación Civil Internacional es una organización intergubernamental cuyos miembros tienen estatuto diplomático, beneficiando de todas las inmunidades y privilegios de los diplomáticos, que encontramos que la mayoría, o más bien los miembros que conforman y que forman parte de los diversos órganos de la estructura de la Organización de Aviación Civil Internacional, gozarán de los privilegios, gozarán de las inmunidades que corresponde a los diplomáticos de carrera, que corresponde a todos aquellos representantes del Estado en las diversas funciones en las que los representa, y que por otro lado será una organización intergubernamental, es decir, entre los gobiernos de los diversos estados que mantendrán una relación estrecha para el buen manejo, podríamos decir, de la aviación civil comercial, con la finalidad de evitar la menor cantidad de accidentes. Existen dos formas de explotación de la aviación civil internacional, una que es interna, que es a nivel nacional, y la otra que es una forma de explotación de carácter internacional. La primera de ellas es la explotación nacional, que para el efecto se utiliza el término cabotaje, al que me he referido, es decir, el transporte de pasajeros, carga, correo, entre dos o más puntos que se encuentran dentro del territorio nacional. Transporte de pasajeros, carga y correo entre dos o más puntos que se encuentran dentro del territorio nacional.
Este transporte, dice, quedó reservado con exclusividad a cada estado y a sus empresas nacionales de aviación, aun y cuando en la actualidad algunos países han principiado a otorgar permisos a compañías de aviación extranjera para aprobar este transporte. En Guatemala, ese transporte se realiza a través de algunas aeronaves de 5 plazas que van de una u otra a uno u otro punto del país. Y en algunos casos, como lo son aquellas aeronaves de mayor complejidad, que viajan de la ciudad capital a Petén, al aeropuerto de Santa Elena, y entonces ahí es donde se produce todo ese transporte de carga, pasajeros, carga y correo. A nivel internacional, ningún estado, dice, aceptó, como lo vimos con anterioridad, ningún estado aceptó renunciar al ejercicio de soberanía sobre el espacio aéreo para que éste fuese libremente utilizado. Para el transporte de pasajeros, correo, carga por avión, en otras palabras, ningún estado aceptó una política de cielos abiertos. Es decir, lo vimos con anterioridad, no renuncia a su soberanía ni acepta políticas de cielos abiertos. Sin embargo, establece si acepta una limitación a esa soberanía en lo que tiende a denominarse libertad de cielos. Y estas libertades de los cielos o del aire son 5. Entonces, se denominan 5 libertades del aire, en las cuales sí, los estados pueden hacer uso del espacio aéreo por parte del espacio aéreo que corresponde a un estado distinto del de la matrícula y sin tener como consecuencia de ello ninguna reacción adversa por parte del Estado, porque existe una justificación para la realización de esta acción. Y esas limitaciones al ejercicio de la soberanía se producen dentro de las 5 libertades del aire. ¿Cuáles son? Uno, establece que son las libertades técnicas. Y luego dice que existen las libertades comerciales. Dentro de las libertades técnicas se establece que existen las mismas cuando se producen actos de naturaleza técnica, y estas consisten en la primera y segunda libertad del aire. En la primera libertad del aire establece libertad de sobrevolar el espacio aéreo de cualquier estado. No se puede aterrizar en el estado sobrevolado con el objeto de desembarcar o embarcar pasajeros, correo o carga. Es decir, será para atención de una situación de carácter técnico sin que pueda desembarcar pasajeros, sin que pueda desembarcar correo o carga de ninguna naturaleza.
Eso lo establece la primera libertad del aire, que corresponde a las libertades técnicas. Y luego tenemos la segunda libertad del aire, que es la libertad que les permite aterrizar en cualquier estado con fines puramente técnicos, reparaciones de emergencia, llenar tanques, se puede aterrizar, pero no se puede desembarcar ni embarcar pasajeros con el objeto de explotación comercial, negocios o turismo. Tampoco puede desembarcar ni embarcar correo ni carga. Es decir, tenemos dos libertades que se encuentran contenidas dentro de lo que se denomina primera y segunda libertad del aire y que básicamente es con fines propiamente técnicos y entonces como resultado de ello tiene esa libertad para poder hacerlo. Y dice que estas se consideran como técnicas porque su fin es un paso inocente o una cuestión técnica. Por ejemplo, avión con armas que venía a Inglaterra y aterrizó en Santo Domingo y allí fue detenido. No podía ser detenido puesto que su parada fue técnica. Es decir, tenía problemas, aterrizó, pero traía dentro de su contenido y por eso fue detenido armas, lo que podría entenderse como un tráfico indebido de armas. Dice, luego tenemos las libertades comerciales. En esas libertades comerciales encontramos la tercera libertad del aire, la cuarta libertad del aire y la quinta libertad del aire. La tercera se refiere a libertad de derecho, la cuarta libertad de derecho y la quinta libertad de derecho. Dice, estas libertades tienen como fundamento un negocio, tal el transporte de pasajeros, transporte de carga y acarreo contra remuneraciones entre dos o más estados. Han establecido que determinadas aerolíneas puedan penetrar a un estado, aterrizar, llevar pasajeros, recoger pasajeros, etcétera, etcétera. La tercera libertad del aire tiene el derecho de desembarcar pasajeros, carga y correo provenientes del estado cuya matrícula porta la aeronave. Es decir, ya hay un permiso, ya hay una concesión, ya hay una negociación entre estados, entre empresas, entre aerolíneas para poder realizar ese tipo de actividades. La cuarta libertad del aire es el derecho de embarcar pasajeros, carga y correo con destino al estado cuya matrícula porta la aeronave. Es decir, ahí también, así como trajo, así puede llevar pasajeros, carga y correo. Quinta libertad del aire también es el derecho de embarcar pasajeros, carga y correo en un estado diferente al estado de la matrícula de la aeronave con destino a un tercer estado, diferente al estado de matrícula de la aeronave. Esta quinta libertad admite múltiples variantes. Es la que se realiza en la actualidad, por ejemplo, vamos a decir, una aerolínea
rumbo a Panamá, recoge pasajeros que van con destino a Europa, a cualquiera a España, Francia, Inglaterra, Italia, y llegados a ese lugar, evacúa los pasajeros, estos abordan otra línea de vuelo que va con rumbo, por decirlo, puede ir con rumbo a Madrid, puede ir con rumbo puede ir con rumbo a París, etcétera, etcétera, o que pueda ir con rumbo a Brasil y luego con rumbo a alguno de los estados del África. Ahí es donde encontramos esta tercera libertad del aire. Dice que el Convenio de Chicago estableció que estas libertades de carácter económico comercial no estaban incluidas dentro del intercambio mutuo multilateral que hicieron las partes contratantes y dejó a los estados en libertad de negociarlas en la forma que mejor conviniera a los intereses de los estados. Eso lo determina los analistas de este convenio de Chicago, y aquellos estados que representan un atractivo especial para el turismo, para los negocios, para las inversiones o para el comercio en general, consideran el espacio aéreo como un verdadero patrimonio nacional, porque permite desplazamientos rápidos, económicos, así como seguros para los usuarios. Aquí vamos a indicar que Guatemala ha regulado la materia aérea en el decreto 93-2000, Ley de Aviación Civil, y en acuerdo 384-2000, que es el reglamento que pone en funcionamiento la ley como elementos más importantes del análisis de estos convenios. Veamos entonces lo otro que se refiere al espacio extraatmosférico o espacio espacial. Eso lo encuentran ustedes a partir de la página 220 a la 237, 38 inclusive. Veamos entonces qué es lo importante de estos acuerdos, de estas resoluciones y de estos tratados del espacio ultraterrestre, de estos convenios relacionados a la misma. Dice que el espacio extraatmosférico o espacio espacial, todo lo que se relaciona al mismo se encuentra en la actualidad en su pleno desarrollo, toda vez que aún no ha logrado su cúmulo máximo de estabilidad y de concreción en cuanto a las diversas materias que se van produciendo y generando en este tipo de espacio. Dice que a esta rama del derecho se le ha dado diversos nombres. Unos dicen que es un derecho interplanetario, un derecho astronáutico, un derecho interastral, un derecho sideral, un derecho como cosmonáutico, un derecho extraterrestre, derecho ultraterrestre y derecho espacial. El espacio extraatmosférico o
ultraterrestre se utiliza para las comunicaciones, para el espionaje, para la investigación de recursos naturales y para ayudar a la meteorología. Desde el punto de vista jurídico, el derecho relativo al espacio extraatmosférico presenta varios problemas. Uno, la frontera entre el espacio extraatmosférico y el espacio aéreo, pero ya definimos nosotros cuál es la base y el límite del espacio aéreo. El estatus jurídico del espacio, es decir, cuestiones sobre soberanía. Allí no existe el ejercicio de soberanía, toda vez que el espacio extra atmosférico no pertenece a ningún estado en particular, consecuentemente no se puede alegar, utilicemos un término apropiado, propiedad del mismo. La transmisión de noticias desde y hacia el espacio extraatmosférico es una obligatoriedad que debe de verse en la dimensión del beneficio de la humanidad. Contaminación del espacio, exploración y explotación del espacio extraatmosférico, es decir, todo lo que de ahí surja, debe de comunicarse de manera inmediata Naciones Unidas con la finalidad de que pueda ser de beneficio de la humanidad. La responsabilidad por los daños causados en su superficie, por supuesto, es algo que se aplica o debe de aplicarse de manera efectiva. El salvamiento y existencia de astronautas en dificultad en el espacio estratosférico es una obligación de todos aquellos astronautas que se encuentran en la esfera del espacio extraatmosférico. La ocupación de planetas y su explotación, yo creo que hasta ahí no hemos llegado, más que algunas investigaciones a través de sondas, pero no con la fijación o el posicionamiento de seres humanos en cada uno de ellos. La nacionalidad y registro de los objetos enviados al espacio estratosférico, hay muchos, otros más, dice. Todo es el contenido del derecho extraatmosférico, pero veamos lo relacionado a la atmósfera y dice la frontera, ¿dónde comienza el espacio estratosférico? Dos corrientes responden a esa pregunta: corriente pragmática y corriente científico-técnica. La corriente pragmática afirma que el espacio espacial extraatmosférico ultraterrestre principia allí donde generalmente y con los medios más modernos a disposición de la ciencia aeronáutica actual pueden volar las aeronaves más perfeccionadas y poderosas. Y esta teoría empalma con el explicado al referirse a la extensión, lo que vimos con relación a la extensión de la atmósfera, donde inicia. Y la corriente científico-técnica es la que afirma que el espacio espacial extraatmosférico o ultraterrestre principia allí donde ya no hay oxígeno. Existen altas temperaturas, ausencia de gravedad, es decir, usted ya no se detiene en el punto, sino que sencillamente va a volar. Ausencia de agua, inmensidad, una inmensa radiación atómica, partículas subatómicas, es decir, es un espacio muy, pero muy peligroso para su exploración.
La soberanía dice que el primer satélite fue colocado en órbita alrededor de la Tierra el 4 de octubre de 1957 y en ese año el cohete espacial Lunik 2 alcanzó la Luna, siendo portador de un banderín soviético indestructible. A estos objetos ha seguido una infinidad al punto que en el espacio en la actualidad se encuentran vagando miles de objetos enviados y colocados allí por diferentes estados, siendo los principales la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Dice que llama la atención que el 3 de diciembre de 1976, Colombia, Kenia, Uganda, Zaire, el Congo, Ecuador e Indonesia firmaron lo que se llamó Declaración de Bogotá, en la cual proclamaron plena soberanía sobre una parte de la órbita geoestacionaria que se encontraba sobre su territorio. Esta órbita es una órbita circular sobre el ecuador terrestre a una altura de aproximadamente 36 kilómetros. Es decir, todavía está dentro del espacio aéreo de ese estado, que va de 90 a 100 y esta está a una altura de 36 kilómetros. Allí los satélites permanecen estacionados sobre la Tierra, es decir, giran junto con la Tierra, lo cual es absolutamente indispensable para fines de comunicaciones espaciales, meteorología, comunicaciones varias, también para el uso y programación de la siembra y de las cosechas a nivel de la Tierra. Cita el doctor acá en uno de sus títulos como una pregunta que va dirigida a problematizar la situación. Dice, ¿cómo entender el principio de libertad del espacio extraatmosférico y el respeto de la soberanía de los estados? Una pregunta donde dice, bueno, si arriba ya nadie es propietario, ya no hay soberanía. ¿Cómo entendemos ese respeto de soberanía de los estados? Y entonces el mismo tratado, dice, impone numerosas restricciones sobre las actividades de libertades en el espacio extraatmosférico, tales como el respeto a los intereses de otros estados que llevan a cabo actividades extraatmosféricas, prohibición contra la discriminación, responsabilidad internacional, prohibición de usos militares de cierto tipo. La soberanía de los estados se manifiesta cuando se lleva a cabo actividades espaciales que tienen consecuencias sobre el territorio terrestre o aéreo, por ejemplo, transmisiones de radio, televisión, exploración sensorial, teleobservación de los recursos, y así dice que la legislación internacional que rige este espacio extraterrestre o ultraterrestre. En la actualidad existen los siguientes instrumentos jurídicos que son la base del derecho espacial o extraatmosférico. Esta es la base jurídica de estos instrumentos jurídicos. La resolución 1472 de la Asamblea General de Relaciones de la Organización de las Naciones Unidas, esta crea un comité permanente de las Naciones Unidas sobre los usos pacíficos del espacio. Es un órgano subsidiario de la ONU que se aprobó en el año 1959. Luego tenemos lo importante de esta resolución es la creación de ese comité
permanente de las Naciones Unidas sobre los usos pacíficos del espacio, que se llevó a cabo en el año 1959. La resolución 1721 de Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas fue el primer que obtiene el primer resultado o sobresalta el primer resultado del Comité Permanente de las Naciones Unidas sobre usos pacíficos del espacio. Su objeto fue la cooperación internacional sobre los usos pacíficos del espacio y declaró que los grandes principios del derecho internacional, incluyendo la Carta de Naciones Unidas, se aplican al espacio espacial y recomienda la creación de un registro internacional para los objetos enviados al espacio, algo así como lo que existe para las aeronaves a nivel internacional. ¿Qué cabe resaltar con relación a esta resolución? En primer lugar, la declaración que hace de la aplicación de los grandes principios del derecho internacional, incluyendo la Carta de Naciones Unidas, a esta resolución, a estas actividades que se producen en el espacio exterior y con posterioridad, como un elemento relevante, la creación del registro internacional para los objetos enviados al espacio. Todo objeto que se envía al espacio debe de ser motivo de un registro en la entidad correspondiente. Posteriormente tenemos la resolución 1884 de Asamblea General, en la que insta a todos los estados a no emplazar en órbita objetos que lleven armas nucleares. Es una invitación, no es una orden ni una prohibición. ¿Para qué lo hace? Resolución número 1962 de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido la más importante. Las anteriores, a excepción de la de 1884, han sido relevantes por lo que ya establecimos. Pero esta resolución 1962 de Asamblea General, dice, fue adoptada por unanimidad el 13 de diciembre de 1963, lleva como título Declaración de los Principios Jurídicos que gobiernan la actividad de los estados en la exploración y uso del espacio. Los principios que están en esta declaración son los siguientes. Exploración y uso del espacio debe llevarse a cabo para beneficio y en el interés de toda la humanidad. Este es un principio muy importante, toda vez que toma en cuenta el interés mismo de la humanidad. Y pone un límite, un freno a todas aquellas actividades que pongan en riesgo la vida de toda la especie humana y de todos los seres vivos en la Tierra. El espacio y los cuerpos celestes son libres para fines de exploración y su uso por parte de los estados sobre la base de la igualdad y de conformidad con los principios del derecho internacional. Debe de privar principios del derecho internacional y fundamentalmente estos que estamos leyendo. Ni el espacio ni ningún cuerpo celeste son objeto de apropiación por parte de ningún estado. No se puede reclamar soberanía con fundamento en ningún medio de derecho internacional que normalmente permita la apropiación. Las actividades de los estados en relación con la exploración y explotación del espacio y cuerpos celestes deben llevarse a cabo de conformidad con el derecho internacional, incluyendo
las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. En la exploración y explotación del espacio, cuerpos celestes, debe existir y fomentarse la cooperación internacional. Vemos cómo la solidaridad, la cooperación, en la no apropiación, la igualdad, son principios fundamentales del derecho internacional que privan en la exploración del espacio extraterrestre. Los aeronautas se consideran como enviados de la humanidad y deberá auxiliarse en caso de accidente. Eso lo vimos. El estado de registro de los objetos retendrá sobre los mismos jurisdicción y control. Y deberá formarse la creación de un registro internacional para los objetos enviados al espacio. Esos son los principios que derivan de la Resolución de Naciones Unidas de número 1962 de diciembre, del 13 de diciembre de 1963. Los tratados. Veamos cuáles son los tratados, que vamos a verlos así de manera muy rápida. Primero, el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Este tratado recoge las disposiciones de las resoluciones número 1884, 1962 y además añade algunas nuevas. Fue firmado el 27 de enero de 1967, entró en vigor el 10 de diciembre del mismo año y actualmente cuenta con más de 100 ratificaciones, incluyendo los Estados Unidos de América, Rusia, Reino Unido y España. Luego tenemos un acuerdo sobre salvamento y la devolución de astronautas y la resolución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, suscrito el 22 de abril de 1968. En él establece que todo Estado que sepa o descubra que la tripulación de una nave espacial ha sufrido un accidente, está en peligro o ha realizado aterrizaje forzoso o involuntario en territorio de su jurisdicción, la alta mar o cualquier otro lugar, debe notificarlo a la autoridad de salvamento y al secretario general de las Naciones Unidas. El Estado adoptará todas las medidas de protección, devolverá inmediatamente la tripulación y el objeto a la autoridad de lanzamiento, puede requerir a la autoridad de lanzamiento tomar medidas eficaces para eliminar cualquier peligro por su contenido, y los gastos de rescate y restitución los cubrirán las autoridades de lanzamiento. Luego tenemos el convenio sobre el registro objetos lanzados al espacio terrestre, convenio registro. Este convenio se firmó el 14 de enero de 1975. El contenido, el estado de lanzamiento debe llevar un registro, así lo establecen las resoluciones de Naciones Unidas que leímos, especial para objetos espaciales, y deberá notificarlo al secretario general. Cuando se lance un objeto espacial en órbita terrestre o más allá, el estado de lanzamiento debe registrarlo en su propio registro. El secretario general de Naciones Unidas llevará registro espacial. El acceso a este registro es libre y pleno y público. El estado de registro proporcionará al secretario general de la ONU el estado del lanzamiento, designación o número de registro, fecha y territorio de lanzamiento, parámetros orbitales básicos, incluso periodo nodal, inclinación, apogeo, perigeo y función general del objeto espacial. De tiempo en tiempo actualizar la información. Luego tenemos el otro acuerdo que se refiere a las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes, acuerdo sobre la Luna del 18 de diciembre
diciembre de 1979, se firmó en Nueva York. Dice que todas las actividades, algunas vamos a leer, todas las actividades en la Luna se realizarán conforme al derecho internacional. La Luna se utilizará exclusivamente con fines pacíficos. Se prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en la Luna, ya sea en relación a la Tierra, a los tripulantes o a objetos espaciales artificiales. No se pondrá en órbita alrededor de la Luna ni se utilizarán sobre ella objetos portadores de armas nucleares o de destrucción masiva. Queda prohibido establecer bases, instalaciones y fortificaciones militares, así como efectuar maniobras militares o ensayos de armas. Luego tenemos el programa de las Naciones Unidas referente a las aplicaciones espaciales. Son básicamente son dos. Uno que en el año 1959 la ONU creó el Comité Relativo de los Usos Pacíficos del Espacio Extraterrestre 81-COPUOS. Más adelante las Naciones Unidas establecieron en 1971 un programa espacial para las actividades espaciales. Luego la primera conferencia celebrada en Viena, el resultado de esta primera fue crear convencimiento en los gobiernos sobre los beneficios tecnológicos espaciales y el de aportar asistencia a las naciones desarrolladas, y luego realizó una sectorización de las actividades de educación y conocimiento y entrenamiento en ciencia y tecnología espacial, utilizando sectorizando en las distintas localidades que integran el orbe terrestre. Y les dejo para que ustedes estudien la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre actividades espaciales, la Unispace 3 de 1969 en la ciudad de Viena. Con eso entonces terminamos nuestro contenido del examen, del segundo examen parcial, y los veo entonces de acuerdo a ello el día lunes a las 14:30 horas para ver lo relacionado a nuestro examen parcial. Por hoy les deseo un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, licenciado. Gracias.